Vamos a hablar hoy de la importancia de la Sagrada Escritura y vamos a partir de unas recomendaciones que le está haciendo el apóstol Pablo a su presbítero y discípulo Timoteo, y vamos a arrancar desde 2 de Timoteo 3:14. Dice de la siguiente manera: tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presentes de quiénes lo aprendiste. Si quieren saber y lo quieren tener ahí para que cuando les pregunten sepan quién le enseñó a Timoteo la fe que tiene, entonces se devuelven a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 4 y dice claramente: tengo vivos deseos de verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que se arraigó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Entonces, la abuela y la mamá de Timoteo le enseñaron a él la fe que él tiene. Ahora miremos, ya volviendo al versículo 15, vamos a mirar desde qué edad le enseñaron a Timoteo las Escrituras, para que nosotros sepamos desde qué edad nosotros debiéramos de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros niños ¿qué? Las Escrituras. Versículo 15 dice: y que desde niño, volvemos al 3:15, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Entonces, no hay ninguna excusa para seguir manejando ese pensamiento de que los niños no entienden, de que a los niños hay que traerlos a las catequesis a que jueguen y hagan cositas. No. Ahora, yo sé que hay personas, y no estoy, por eso no puedo generalizar, yo sé que hay personas que les enseñan cosas de la Escritura dinámicamente, porque claro, se entiende que son niños, pero hay muchos que los traen a entretenerlos, no les enseñan nada, y la excusa es: no, es que el niño todavía no entiende, esperemos a que esté grande y ahí sí va a entender. Pues esperemos a que esté grande, es que cuando esté grande ya no se va a querer ni a remar ni leer. Entonces, vuelvo y repito, no tenemos ni los catequistas ni nadie tiene excusa para no enseñarles las Escrituras a sus hijos, a sus nietos desde pequeñitos. Si no fuera así, Jesús no lo hubiera dicho en Mateo 28:18: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. ¿Sí? Si Él dice bautícelos y enséñeles a guardar, pues ese es el papel que nos corresponde hacer. ¿Desde cuándo? Desde niños. ¿Sí? Créame que lo que ustedes siempre nos han dicho, y esto ya fuera de la Escritura, le han dicho a uno que lo que uno le enseña a un niño hasta los 6 años casi va a ser lo que lo va lo que va a hacer de él toda la vida, en todo, en lo que tiene que aprender de él, en fin, tantas cosas. Pues entonces en la Sagrada Escritura es lo mismo. Yo recuerdo mucho que hace, bueno, yo ya casi justo unos 20 años en esto, cuando yo empecé a conocer sobre Lección Divina y me empecé a emocionar y empecé a sentir que el Señor me decía: eso que aprendiste, que lo ves tan claro, enséñalo a otros. Entonces yo los martes, en una familia, yo vivía junto a mis suegros y todos vivíamos ahí cerquita, éramos unas 4 familias juntas ahí. Entonces yo los martes me reunía con los adultos y hacíamos Lección Divina sobre algún texto del Evangelio. Y los viernes me reunía con los niños, que eran bastantes, de 8 añitos para abajo hasta el más pequeñito. ¿Qué hacía? Pues ellos sabían que se reunían conmigo el viernes para estudiar algo de la Biblia. Yo cogía un texto del Evangelio, se los leía y les daba como una especie de meditación así. Bueno, ¿qué nos está diciendo ahí? Ay, que no debemos ser egoístas, que debemos compartir. Entonces ellos se van grabando. Al final, ¿qué hacía? Un dulcecito. Y por ese dulcecito esos niños se iban grabando el mensaje principal del texto que habíamos leído, y toda la semana esta semana nos vamos a reunir, esta semana nos reunimos, sí, el viernes, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que ser estratega, porque yo veo que en nuestras casas, para que el niño se coma la sopa, le decimos: si se come la sopa le doy un dulcecito, y el niño llega, ¿sí o no? Pues todos nosotros lo sabemos porque tenemos hijos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no ser inteligentes y utilizar esas mismas estrategias para compartir con ellos sobre la palabra de Dios? Que lo que se debe hacer desde pequeñitos. Entonces, ningún catequista, nadie tiene excusa para decir que un niño no entiende, que a un niño no se le debe enseñar, porque ellos a veces son más inteligentes y se graban más fácil las cosas que nosotros. Y eso es un trabajo que yo sé que eso nunca se pierde.
yo sé, a los 3 años, creo que a esa edad, porque es lo que más allá recuerdo, en mi casa yo me sabía el rosario. Y seguramente mi papá y mi mamá sembraron en mí, y después yo me alejé y no quería saber nada de esto, y cuando menos uno piensa, mire donde uno termina. Porque uno lo que siembra, con toda seguridad que eso no se pierde. Entonces no tienen excusa para traer a los niños a jugar, a entretenerlos. Hay que enseñarles la Sagrada Escritura. ¿Por qué no los traen con la Sagrada Escritura? Les leen un pasaje del Evangelio, les dan cuál es la meditación central de lo que se está diciendo ahí, y que se aprendan la cita bíblica a los 8 días del examen. ¿De qué pasaje hablamos la semana pasada? Hablamos del Evangelio de Mateo, capítulo tal, ¿sí? Vea, un dulcecito porque usted... Y va muy bien así, si va a ser la primera comunión, si tal cosa. Entonces hay que ser muy inteligentes con eso. De verdad, que yo puedo dar testimonio de que los niños se lo graban. Ellos en semana le están diciendo a uno, mire, esta semana hicimos tal cosa, y a mí toda la semana me perseguían que a ver si nos íbamos a reunir. Sí, ya era un compromiso con ellos, porque a los niños sí no se les puede... Sí, a los niños sí toca, bueno, ¿y qué pasó? Tal cosa. Puede que ni siquiera sea por lo que uno les está enseñando, sino por el dulce, pero ahí están, ¿sí? Y todo eso lo tenemos que aprovechar nosotros. Muchos de los jóvenes que hoy en día están perdidos por ahí, es porque no tuvieron una abuela o una mamá, como los que tuvo Timoteo, que lo formaron en la fe. No el 100% de los casos, porque todo puede pasar, cuando una persona ya adquiere su mayoría de edad, pues pueden pasar muchas cosas. Pero yo estoy seguro, vuelvo y repito, cuando una abuela, un papá y una mamá siembran, hay muchas posibilidades de que esa persona coja buen camino. Y muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad es por eso, porque creemos que él no va a entender sobre la Sagrada Escritura, que no sé. Sigue diciendo, dice, ojo lo que dicen, que puede darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesús. ¿Qué nos puede dar la Sagrada Escritura? La sabiduría que lleva a la salvación. Ay, ¿alguno de ustedes se quiere salvar? ¿Alguno de ustedes quiere que sus hijos se salven? Entonces, ¿qué hay que hacer? Enseñarles la Sagrada Escritura, porque ahí encuentran esa sabiduría. Ojo, también hay sabiduría humana. La Biblia nos da sabiduría divina. ¿Cuál es la sabiduría humana? Pues todos, por ejemplo, nuestros políticos se van a estudiar a Estados Unidos, a las más grandes universidades, ¿para venir a qué? ¿A hacer bien por nosotros o a robarnos? ¿Cuántos se van a una universidad y estudian medicina? ¿Cuántos? No sé, 6 años. ¿Para hacer qué? Para después matar bebés en el vientre de la mamá, en un montón de eutanasia, un montón de cosas. Abogados. ¿Cuántos van a las universidades y aprenden a ser abogados para defender malhechores? Sabiendo que esa misma persona les ha dicho que hizo eso, y que ellos diciendo que no y demostrando que no. Entonces, en las Escrituras encontramos sabiduría que divina, que lleva ¿a dónde? Ahora, la otra sabiduría, la humana, ¿a dónde lleva? Si una lleva la salvación, la otra no lleva la salvación. Ahí está más claro para dónde. Entonces, no se les olvide que en la Sagrada Escritura encontramos la sabiduría de Dios que nos lleva a la salvación. Esa no se consigue, no se compra, no vale nada. Usted, mi querido hermano, a sacar tiempo, a meditar la Sagrada Escritura. Dice, ahí sí entra en el versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios. Ahora entienden por qué nos da la sabiduría que lleva a la salvación. ¿Por qué qué? Porque es inspirada por Dios, porque viene de Dios. Y Dios no nos va a poner a nosotros algo que nos haga tropezar. Lo que nos va a poner es algo que precisamente nos haga seguir adelante y nos lleve hacia Él. Y mire lo que dice, y útil. No está diciendo aquí que basta con tener Biblia y ya, no, y es útil para esto. Primero, para enseñar. ¿Útil para qué? Para enseñar. Entonces, si nosotros queremos enseñar bien a nuestros hijos, si queremos enseñar bien a nuestros jóvenes, si queremos enseñar bien a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar. Ahí está la Sagrada Escritura. ¿Por qué será que tantas veces dejamos la Sagrada Escritura para lo último, sabiendo que debiera de ser de lo más importante? Entonces, la mejor ayuda que nosotros tenemos para enseñarle a los demás, ¿está dónde? En la Sagrada Escritura. Ojo esto, para redarguir, es decir, para rebatir. Para que cuando usted se dé cuenta que una persona va por el camino equivocado, usted lo pueda rebatir. ¿Pero cómo lo va a rebatir?
¿Con sus palabras o con la Sagrada Escritura? Claro. Si usted lo hace con la Sagrada Escritura, usted casi que, diga, hay veces que las personas lo hacen así por cuenta propia y entonces se ganan un enemigo. Si usted lo hace con la Sagrada Escritura, a la persona le tocaría exponerse y decir, no, me toca pelear con Dios. De verdad. Entonces, en este tema de redarguir, si ustedes van, por ejemplo, ahí a las tentaciones de Mateo 4:5, hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura. San Pablo era una persona que rebatía mucho con los judíos. Pero si ustedes van, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de nuestro Señor. Mateo 4:5, en las tentaciones, dice: luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si eres hijo de Dios, como quien dice, a lo mejor no seas, ¿no? A lo mejor. Tírate abajo porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. ¿Eso lo decía la Escritura? Sí. Sí lo decía la Escritura, ¿cierto? Entonces el demonio también predica, ¿no? Porque ya después vamos a llegar a darnos cuenta que el demonio también predica. Pero predica a su antojo, a su manera, como a él le conviene, porque lo que le interesaba no era lo que decía ahí, sino hacer caer a Jesús de su fidelidad al Padre. Y mire, dice, y entonces versículo 7, Jesús le respondió, vamos a ver qué le respondió Jesús. Vamos a ver si le dijo, ay, tan bueno como usted sabe Biblia, somos amigos, tranquilo. Jesús le respondió, también está escrito. ¿Cómo? También está escrito, no tentarás al Señor. Entonces, Jesús utiliza la Sagrada Escritura para rebatir la Sagrada Escritura, pero cuando el demonio se la quiere interpretar mal, se la quiere enredar para hacerlo caer. Sigue, volvamos otra vez a donde íbamos en Timoteo. Para corregir. ¿Para qué nos sirve también la Sagrada Escritura? Cuando corregimos a los demás, ¿cómo los corregimos? Con amor. Pues sí, se debe hacer con amor, porque también es una recomendación que le va a dar, que sea amable, que lo haga con amor, que todo eso. Pero, a ver, supongamos, si usted sabe que una persona asesina a otro y usted ¿por qué no saca el cuarto mandamiento y le dice, mire, que a Dios no le agrada eso? A un alcohólico, a un ladrón, no dice el apóstol que los alcohólicos no entran al reino de los cielos. Cuando un niño, ahora que estamos hablando de los niños, se equivoca y nosotros le decimos, eso no está bien hecho porque el Señor lo prohíbe en su palabra, ese niño se crece toda la vida que, es que eso yo no lo puedo hacer porque eso lo dice Dios en la palabra. Y si le enseñamos el respeto por Dios, imagínense. Entonces, para corregir. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo lastimosamente? Que muchas personas corrigen a los hijos a los madrazos y a los golpes. ¿Y por qué no utilizan la Sagrada Escritura? A lo mejor porque ni la conocen, ni la han leído, ni saben que la Sagrada Escritura es útil para corregir. Y se meten en un problema, porque entonces el niño le coge odio a la persona. Y vuelvo y les repito, si lo corrige con la palabra de Dios, el niño va a decir, va a empezar, entonces es que a Dios no le agrada. O algún día, pues simplemente si no quiere ya dentro de uso de su razón y libertad, pues va a pelear con Dios. Pero yo estoy seguro de que eso que se siembra, eso algún día, yo lo digo porque yo estuve mucho tiempo alejado de todo esto. Y cuando tuve que tomar una decisión, si me hacía pentecostal o qué, me acordé de todo eso, de todo esto que me había sembrado mi papá desde niño y aquí vea dónde estoy. Entonces, se los digo por pura experiencia. Miren lo que sigue diciendo. Para educar en justicia, para educar en lo que es justo, en lo que es bueno, ¿sí? Y miren lo que dice el versículo 17, porque todo esto como lo condensa. Mire, dice, así el hombre de Dios, ¿el hombre qué? De Dios. Entonces no todos los hombres, el hombre de Dios, el hombre que medita la Sagrada Escritura, se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Usted quiere formar personas, preparar a sus hijos, a los jóvenes para toda obra buena, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger la Sagrada Escritura, empezar por cogerla nosotros. Porque ahí tenemos otro problema. Hay un montón de gente que nos quiere meter la Sagrada Escritura y ni la mira. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Hay papás que le quieren meter a sus hijos todo lo de la iglesia y no van a misa. Hay que ir a misa, es importante, y ellos no van. Hay que leer la Biblia y los hijos nunca los ven leer una Biblia.
Dice, para que el hombre de Dios se encuentre perfecto y preparado para toda obra buena. Ojo, no para lo que es malo. Para lo que es malo, ¿sabe quién los prepara? La calle y el mundo. Ellos sí los preparan para lo que es malo. Entonces, cuando nosotros no los preparamos para lo que es bueno, como decimos aquí, los ponemos en carne de cañón, para que en la calle los preparen para lo malo. Y vuelvo y repito, por eso vemos tanto joven bien preparado. Oiga, qué astucia tan brava para... ¿Ustedes no se han dado cuenta en las noticias de estos días? Una astucia tremenda, pero tremenda para el mal. Si nosotros, los que conocemos y metamos la palabra de Dios, fuéramos tan astutos para el bien, y lo dijo Jesús en el Evangelio. Entonces, si nosotros no preparamos a nuestros hijos para el bien, entonces los ateos lo van a coger y lo van a preparar para ser ateos. Lo van a volver ateo. Los drogaditos lo van a coger y lo van a volver drogaditos. Los ladrones lo van a coger y lo van a volver drogaditos. Entonces, o nosotros nos pellizcamos y los preparamos para lo bueno, o vuelvo y repito, el mundo los va a coger y los va a preparar para lo malo. Y es enorme la cantidad de niños y jóvenes que está pasando en los colegios, y no es mentira, usted lo ha visto por televisión, en dulces, en todo, están volviendo adictos a los niños. Esta semana hablé con unas personas de mi pueblo, y en mi pueblo está pasando lo mismo, ya niños de 10, 12 años ya en el vicio. ¿Y los pueblos ¿Sí? no pasaba eso? Eso no se veía. Eso no se veía. A mí no me tocó haber visto. Sí habían, pero ya muy grandes. Pero ya que los niños de 10, 12 años ya, ¿qué vamos a tener nosotros el día de mañana? ¿Qué generación? Una generación que no va a querer trabajar y que solamente va a querer conseguirse la plata fácil. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad, y es formarlos en la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para formarlos, para educarlos para el bien. Entonces, hay que poner mucho cuidado con eso. Ahora vamos a mirar qué más nos dice sobre la importancia de la Sagrada Escritura, el Salmo 119, 105. Miren lo que dice: tu palabra es lámpara para mis pasos. ¿Qué? Tu palabra es Lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. A nosotros esto como que no mucho. Tenemos energía todo el tiempo, vivimos, mejor dicho, cuando apagamos el bombillo es porque ya nos queremos ir a acostar a dormir. Pero esta gente no tenía nada de esto. Para el tiempo que se escribió esto, esta gente no tenía ni la menor idea que algún día se iba a inventar todo lo que nosotros tenemos. Esta gente sabía lo que era andar sin una lámpara en los pies, mirando, tropezándose con todo lo que uno se encontraba. ¿Y cómo anda uno cuando va a la oscuridad? O pegados en filita del de adelante, así agarrado, porque si no, ¿qué pasa? Se tropieza, se aporrea, lo puede coger un animal, lo puede morder. Pues la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y es una luz que alumbra nuestro camino. Miren cómo dice el Salmo 1:1. Me encanta ese salmo, desde que lo leí, una vez empecé a leer los salmos y leí el primero y me quedé meditándolo un tiempo. Ojo, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Escuchen, feliz, bienaventurado, dichoso el hombre que no sigue ¿qué? El consejo de los malvados. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ay, cuánta gente se detiene en el camino de los pecadores. Ojo, ni se sienta en la reunión de los impíos. A los que nos gusta tanto estarnos sentando donde no nos conviene, ahí por encima, un impío es una persona que no demuestra ninguna devoción religiosa ni respeto por nada de lo religioso. Mire qué tenemos que hacer los cristianos, escuchen. Sino que se complace en la ley del Señor, que para el Antiguo Testamento era la ley, obviamente, para nosotros es ¿qué? Toda la Escritura. Pero miren lo que dice acá: y medita de día, ¿y la medita de qué? Día y de noche. Hey, ojo, medita. ¿Qué tanto tiempo sacamos nosotros para meditar la palabra de Dios? A ver, con honestidad. Pero no se han dado cuenta de una cosa, que entre más la conocemos, como que más sacamos tiempo para meditarla y más nos gusta. Pero sabemos que hay personas que no sacan. Ay, que no se puede ver una novela. Al otro día, o un partido, al otro día, ¿qué está haciendo? Buscándolo porque se lo tiene. Pues qué bueno que si un día no meditemos la palabra de Dios, al otro día la meditáramos el doble. Sí. Ojo, y la medita de día y de noche. De día, feliz, bienaventurado, dichoso el que la medita de día y de noche.
Ojo lo que pasa con una persona que es así. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo. Ahí vuelve a hablar de lo que produce. ¿Cuáles son los árboles más bonitos y más verdecitos y que más producen? Los que están cerquita donde hay agua, o los que están donde hay agua. Pues así es una persona que medita la ley del Señor día y noche, y cuyas hojas nunca se marchitan. Sigue diciendo, todo lo que haga le saldrá. Ay, usted quiere que todo lo que haga le salga bien. ¿Qué tiene que hacer? A ver, ¿qué tiene que hacer? Meditar la palabra del Señor día y noche. Sigue. No sucede así con los malvados. Con esos no sucede así. ¿Aquí a quiénes estará llamando malvados? A los que no meditan la palabra del Señor y todo eso. Y los que siguen ídolos y todo eso para esta época. Dice, ellos son como paja que lleva el viento. A ver, ¿ustedes han visto una paja llevada por el viento? ¿Qué pasa? Ahora se dan cuenta porque hay gente, que no se halla en ningún lado, ni aquí, ni allá, para un lado y para el otro. Sí. Veletas, paja que lleva el viento por no meditar. Y otros puede que la mediten, pero no la llevan. Y ahorita la vamos a ver. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos. ¿Qué cuida el Señor? El camino de los justos. Pero el camino de los malvados termina mal. Eso mismo le va a decir el Señor a Josué, Josué 1:8. Mire lo que dice, que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Si el Señor recomienda tanto eso es porque es importante. ¿No se dan cuenta? A ver, cuando ustedes le van a recomendar algo a su hijo porque es importante, ¿lo dicen qué? ¿Una vez o varias veces? Varias veces. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche. Para orar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Ah, pero aquí también dice otra cosa importante. ¿Para qué? Para orar fielmente en todo lo que está escrito en él. Ay. Ahí viene también otro problema y es que hay gente que no ora fielmente a lo que está escrito ahí. Pero todo eso ahorita vamos a ver por qué sucede todo eso. Entonces, la Biblia tiene dos componentes. Hay muchas más, pero ustedes ya con esta guía ustedes pueden buscar más. Pero la Biblia tiene dos componentes. Tiene un componente divino, es decir, que es inspirada, pero también tiene un componente ¿qué? Humano. Pasa por mano. Pero para que nosotros no nos dé desconfianza lo humano, mire lo que dice Lucas 1:1. Mire, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Ojo con esto, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Aquí el apóstol está garantizando que lo que va a escribir viene de ¿qué? De testigos oculares y que son ministros de ¿qué? De la palabra. Es decir, aquellas personas que la escucharon a viva voz de Jesús. Dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todos de los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre Teófilo. Pero escuche, versículo 4, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, tiene un componente divino, pero el componente humano también se cercioró de que lo que nos fuera a contar y nos fuera a narrar viniera primero que todo de testigos oculares, es decir, de los mismos apóstoles, de los mismos que estuvieron con Jesús. Y luego dice que lo pone él también para que conozca bien y tenga certeza de que las enseñanzas que está recibiendo no puede tener desconfianza de ellas. Ahora miremos cómo dice aquí Juan 20:30. Mire lo que explica el apóstol Juan aquí terminando. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Cuántas hizo? Muchas. Entonces, si ustedes van y leen el Evangelio de Juan, hay 7 milagros, 7 señales. Pero, fuera de lo que significa el 7, que con eso el apóstol condensa todo, pues al final termina diciendo que Jesús hizo muchas más. Pero ojo con lo que dice acá. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vuelve a hablar de que el que crea tiene ¿qué? Vida. Yo quisiera mostrarles a ustedes algo porque hay un peligro que se corre de todas maneras, a pesar de que hagamos ese trabajo de enseñar la palabra de Dios, hay un peligro que se corre. Y yo quiero que estemos atentos a ese peligro y quiero que además cuando lo hagamos bien. Es decir, que cuando formemos a alguien tratemos de cimentarlo bien para que no pase esto. El Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículo 4 va a leer lo que dice. Estén pendientes a esto, porque además es bien interesante, porque Jesús también hizo lección divina. Jesús también hizo lección divina y miren. Dice así, 8:4 en adelante. Habiéndose congregado mucha gente y viniendo a él de todas las ciudades, dijo en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos y creciendo con ella los abrojos la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces a mí me encanta porque Jesús hizo lección divina también. Y Jesús hace lección divina porque más adelante los discípulos le dicen: Señor, explíquenos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos en el momento no entendieron. Pero ellos tenían una ventaja. Y la ventaja que tenían era que tenían al maestro. Que el maestro se iba a la casa con ellos, que estaban constantemente con él. Para que ustedes vean la importancia de ser discípulo de Jesús y estar constantemente con él. Él a la gente le contaba lo que les acabé de leer, pero los discípulos que no comprendieron, como seguramente muchas otras personas le pueden decir: Señor, explícanos a ver qué fue lo que usted quiso decir ahí. Ahora miremos la explicación que les dio. En 8, la encuentran en el versículo 11. Escuchen esto, escuchen. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿La semilla es qué? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es muy importante. Y esa es la semilla, pero ojo, para que estén atentos ustedes a esto. Ahora viene: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. ¿Quién viene? Entonces, ¿quién es el enemigo de la palabra de Dios? Ay, ay, ay. Y se los digo para que ustedes estén alerta, porque no van a pelear contra cualquiera, van a pelear contra... Ahora, yo espero que ustedes, como Jesús, en las tentaciones, lo saquen corriendo. Pero él va a estar intentando. Pero ojo, como, mire que es bien interesante. Si uno estuviera haciendo una exégesis sobre esto, tendría que analizar cada detalle, porque dice: luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. No, noten y se van a dar cuenta que de aquí en adelante no va a mencionar nada más hasta el final del corazón. ¿Sí? El demonio sí va a tratar de quitarnos esa palabra. ¿De dónde? Del corazón. Y es interesante eso, porque usted primero medita, como nos dijo, medita día y noche, pero cuando usted ya cree, usted lo pasa, y cuando usted lo tiene arraigado en el corazón, eso no lo mueve nadie. Y pues el demonio va a tratar de sacarla. ¿De dónde? Esa palabra de Dios la va a tratar de sacar de nuestro corazón. Quién sabe a cuántos se la habrán dejado quitar. Yo espero que nosotros no la dejemos quitar. ¿Sí? Ahí es donde uno, por ejemplo, si lo une con lo que vimos ahorita en 2 de Timoteo, hay que sembrar bien, hay que sembrar correctamente. Porque tienen ustedes y tenemos nosotros un enemigo, y no es cualquier enemigo. Es nada más ni nada menos que el demonio. Sabe la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas y la va a querer arrancar de nuestro corazón. Sigue diciendo: pero escuche la intención, mire, ahí lo dice: para que no crean y se salven. ¿Qué es lo que él no quiere? Que nosotros creamos y nos salvemos. Por eso la quiere arrancar de nuestro corazón. Dice: los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora, ¿qué es lo primero que habría que hacer cuando uno lee esta parábola? ¿Quiénes aquí conocen del campo?
Yo sí conozco el campo. Me crecí en el campo. Sí, ustedes saben el proceso de la siembra, ¿no? Sí. Entonces hay que tumbarle el monte, quemarlo, dejarle un tiempo, preparar el terreno, en fin, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, ustedes saben que cuando la gente se iba a sembrar, ellos no llegaban y cogían y hacían un huequito y sembraban, ellos iban y... Sí, eso iba uno y tiraba. Entonces, cuando usted va y tira, unas semillas van a caer ¿dónde? Sí, una sobre piedra, otra sobre el lado del camino, otras en tierra buena. Y eso es lo que Jesús era muy inteligente para poner ejemplos muy concretos. Y eso también de acuerdo a la donde estuviera. Si está en un lado donde los agrícolas entienden de esto, pues él entonces llega y dice, para los de sobre piedra, entonces los que caía, ¿qué? La semilla que caía sobre piedra no tiene raíces. ¿Qué raíces va a tener? ¿Sí? Creen por algún tiempo porque esa semilla no se muere ese mismo día. Esa semilla pasa unos días y se va. Se cansa. Entonces hay personas que van a creer esto, ¿por qué? Por un tiempo. Ustedes deben estar alertas de eso. Ni que nos pase a nosotros, ni que nos pase a las personas que les vamos a enseñar, ni a nuestros hijos. Ahora entienden también por qué hay muchos papás que han sembrado bien o que han tratado de sembrar bien y después pues no cayó, porque eso depende también del terreno. ¿Sí? O sea que la tarea es ardua y es complicada, depende también del terreno. Reciben la palabra con gozo, ustedes los vean contentos que sí, no tienen raíces, creen por un tiempo y en el momento de la prueba se apartan. Hasta ahí llegan. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. ¿Por los qué? Ay, es que yo no tengo tiempo. Ay, es que tal cosa. Afanados corriendo todo el tiempo. Y sigue, mire, y las riquezas. ¿Usted cuántas personas ha escuchado decir, no, es que yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo de ir a estudiar la Biblia? No, es que si yo hemos escuchado todos los días. Pero para conseguir riquezas trabajan día y noche. Y ojo, y sí, y hay otra, mire, y los placeres de la vida, ay, todas, es que mejor dicho, Jesús la tenía, vea. Y qué casualidad que en ese tiempo pasaba lo mismo que está pasando ahorita. Yo creo que es que nosotros definitivamente no aprendimos. Somos igualitos en todo. Entonces, ¿esos qué? Entonces, los que saben, los espinos, entonces es una hierba mala que crece y ahoga la semilla y entonces no puede, ¿sí? Ahí la meditación es tremenda. A esos que dejan que sea más grande todos los placeres que dice acá, las riquezas y los afanes de la vida, que la meditación de la palabra les va a pasar muy fácil eso. Sigue, más lo que cayó en tierra buena, o sea que si hay una semilla que va, por eso vale la pena trabajar. No se vayan a desanimar, a pesar de que tengamos como enemigo al diablo, a pesar de todos esos afanes, no se desanimen, porque cuando menos piense hay que orar para que caiga en tierra buena. Entonces, la que cayó en tierra buena, estos son los que con corazón bueno, ¿con qué? Corazón. Otra vez vuelve a donde el demonio más nos va a atacar, ¿qué? Al corazón. Y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Otro evangelio va a decir que dan fruto del 30, el 70 y el 100. Ya nosotros tenemos que mirar qué fruto estamos dando, qué trabajo estamos haciendo nosotros ya para el Señor, por esa meditación de la palabra y ese conocerle cada día más en la palabra. Mínimo empecemos por la casa, por nuestros hijos, como arrancó diciéndonos que hacía la abuelita y la mamá de Timoteo, mínimo. Pero yo sé que muchos de ustedes ya se pueden parar al frente de otros a enseñar Biblia y una pequeña comunidad, en fin, yo sé que muchos ya lo pueden hacer. Hay que botar ese miedo, a veces nos da miedo, al principio se van a enredar, van a planear un montón de cosas que en la práctica se les acorta y dice, Dios mío, pero háganle. A mí, ¿usted cree que a mí no me pasó? Preparar una charla de 1 hora y darla en 5 minutos. Y cada vez uno, ¿y ahora qué? Sí. Claro, porque los mismos nervios, tanta cosa. Pero fíjese que con el paso del tiempo uno va tomando confianza, el Espíritu Santo le va iluminando y al último el tiempo ni nos alcanzará ya. Con toda seguridad que ya no nos alcanza el tiempo. Vamos a mirar dentro de todo eso
Leas en esas cartas, mejor dicho, lean toda la Biblia, pero mediten mucho esas recomendaciones que en cuanto a esto le está dando el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Mire lo que le dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo, pero ya en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Escuchen esto, que es otra invitación más que nos hace, a muchos no les gustará, pero mire. 2 de Timoteo 4, 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ¿que qué? ¿Solamente Timoteo o nosotros también? Nosotros. Que nosotros también. Ah, claro. Si ya estamos preparados, si nos las han enseñado, si la meditamos día y noche, si conocemos, porque es peligroso también irse a enseñar lo que uno no, lo que no es doctrina y todo eso es peligrosísimo. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Que qué? Que insistas cuando sea tiempo y cuando no sea tiempo. Nosotros, ¿por qué será que escogemos? Yo tengo personas que me dicen que yo soy muy cansón. Sí. Porque yo estoy en una reunión y cuando alguien me da el chance, ¡pum!, me le meto con la Biblia. Entonces me dicen, pero es que usted no tiene otra cosa de qué hablar. Ah, claro, yo vengo aquí, ustedes vienen a qué? A escuchar palabra de Dios, entonces es cierto, eso ahí es a tiempo, ¿cierto? Pero allá no es a tiempo y yo también tengo que hacerlo allá. A tiempo ya es tiempo. ¿Sí? Ahora, ya uno va aprendiendo con el tiempo y si uno sabe hacer las cosas, la gente empieza a ver, interesante eso, porque yo no lo sabía. O la gente, o ya si uno tiene conocimiento, pues se abre a que una persona le haga una pregunta y uno le puede responder con la Biblia bien, y ahí uno va haciendo ese trabajo. Yo estoy seguro de que si el apóstol lo decía era porque él lo hacía así. Pablo sí que lo hacía, acuérdense en el Areópago, contra toda la sabiduría de los griegos, y llega y se para allá y coge un ejemplo muy sencillo. Dicen, ustedes tienen demasiados dioses, ¿cierto? Demasiados, eran la cantidad que ustedes no se imaginan, y eran tan meticulosos que tenían un altar que decía al Dios desconocido por si se les escapó uno. Por si se les escapó uno. Y ahí viene que envió ese altar, Pablo, y dice, por aquí es la cosa. ¿Y qué es lo que les dice allá? Hombre, pues yo vengo a hablarles de ese, del que les faltó, del que ustedes... Y empieza a predicarles de Jesús y ellos saben que le dijeron, no, de eso escuchamos otro día, y se fueron. Pero él no desaprovechó la oportunidad, y de hecho los griegos con el paso del tiempo terminan siendo cristianos, como es la vida, ¿no? Dice entonces, que prediques la palabra e insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ya vimos lo mismo, le decía ahorita, hay que rebatir, hay que reprender, hay que corregir al que está interpretando mal, yendo por el mal camino. Reprende, hay que reprender, y si siguen leyendo se van a dar cuenta que va a hablar después de los falsos profetas. Oiga, exhorta con toda paciencia, eso sí hay que tener, no se llenen de cólera. Claro que a uno le da rabia que a veces le traten mal su fe, su iglesia, a la Virgen y eso, pero toca tener ¿qué? Paciencia, porque si usted no tiene esa paciencia, pues entonces no va a lograr que el otro, ¿sí? Y en última no la va a poder explicar, y usted tiene que tener esa paciencia en el momento de eso para después coger y decirle, mire, esto es así, 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 y que la persona se pueda ir meditando. Paciencia y doctrina, y en eso sí, en doctrina correcta, ¿no? No cualquier doctrina. Dice, y mire, le dice por qué él hace esa recomendación, porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y en eso ya estamos hace mucho rato. Hace años. Años, eso viene desde la reforma de Martín Lutero para acá, pero ahorita se está viendo demasiado. No soportarán la sana doctrina. Mire, ¿por qué no la soportan? Por lo siguiente, sino que teniendo comezón de oír novedades, la gente quiere escuchar novedades. Ustedes, y ojo con esto, ustedes no han escuchado decir, yo me fui para allá porque es que la misa es siempre lo mismo.
Esa persona que quiere se va para allá por la novedad, porque allá lo ponen a saltar. Y vaya cada 8 días usted y ya se estará haciendo lo mismo. Vea, yo los conozco, el culto es siempre lo mismo. Se empieza con canto para que la gente se anima. Luego se empieza con oración, alabanza, luego la predicación, luego la mía, ¿cierto? Los 10 mitos, todo eso no le busque. Luego otra vez oración por sanación, y luego otra vez canto y todo eso. Vaya a los 8 días a ver qué hacen diferente. ¿Sí? Lo mismo. Tremendo eso. Ojo. Por el puro, teniendo su comezón, deseos de oír novedades, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hace poquitico, un transgénero por allá en Brasil, no sé de dónde y quién lo ordenó, sacerdote, y entonces, ¿quiénes se van a ir para allá? Todos los transgéneros ya tienen su iglesia para poder ir allá. ¿Sí? Hace poquitico también 2 pastores se casaron, entonces también fundaron su propia iglesia. Entonces todos los que están en el homosexualismo, ¿qué van a hacer? Allá ya tienen sus pastores, su iglesia. No les van a mostrar con toda seguridad lo que dice la escritura sobre eso, no les van a mostrar. Pero eso es lo que ellos quieren. Entonces hay un montón de gente fundando iglesias de acuerdo a su conveniencia, y la gente que quiere es eso, y que de pronto cree que aquí se le rechaza, aquí no se le ha rechazado a nadie. Yo no he visto que aquí se le rechace, aquí se dice lo que dice la palabra de Dios, pues las puertas están abiertas, el que quiera entrar. Y eso pasaba, el mismo Jesús lo hacía en el Antiguo Testamento, vemos ahí está, el Señor tiene su ley y las puertas abiertas para el que llegue. Eso sí, cada quien meditará y mirará si lo cumple o no lo cumple, al final va a ser juzgado por eso. Ahí está. Dice, y ojo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Ay, hermano, de eso sí que hay. ¿Cuánta gente ha apartado el oído de la verdad? Ay, yo, no más esta semana me estaba viendo un video del padre Luis Toro. Lo puso a leer, le dijo, léalo. Y el muchacho lo leía. Y decía, no, eso sí dice ahí, pero no. No, el pastor me dijo que eso era simbólico, están hablando de la Eucaristía. Lea ahí, ¿qué dice ahí? Mi carne es verdadera comida. Dice simbólico, no, es que el pastor me dijo que era simbólico, y entonces ya es, pero no, demuéstreme dónde dice la Biblia que es simbólico, no lo hay, a no ser que era una Biblia de los Testigos de Jehová, que eso ya lo cambiaron porque ellos tienen su propia edición, entonces lo ponen, esto significa. Pero el resto ningún otro tiene, significa, esto es verdadera comida y verdadera bebida. No, ahí sí lo dice, pero no, como quien dice, Jesús sí dijo eso, pero yo prefiero creerle al pastor. Ya tienen su oído cerrado a la verdad, pero cerrado. Entonces, mis queridos hermanos, yo, la verdad, sobre todo esto de la importancia de la Sagrada Escritura, ustedes pueden encontrar muchas cosas. Lo primero es comenzar a meditar, a leer y a meditar bastante la palabra de Dios. Hace mucho tiempo se nos decía que si uno leía la Biblia se volvía loco. Pero loco está el mundo por no leer la palabra de Dios. Dígame, si no está loco un mundo que está aprobando abortos, eutanasias, ¿qué sentido tiene que una imagen religiosa que está en una universidad la hagan quitar? ¿Qué les hace esa imagen si ni siquiera lo consideran eso mal? No les va a hacer ningún mal y hay que quitarla. ¿Y por qué no van y quitan la de Bolívar y todo eso? ¿Por qué tienen que ser las que son importantes para nosotros? ¿No notan que eso ahí hay algo raro? ¿Por qué no van y quitan la verdad de personajes, presidentes, todo eso? Eso sí no, eso sí déjenmelas ahí. Pero de la Virgen, quíteme eso. Ustedes no está loco un mundo donde mujeres que, digan, por cualquier cosa, no voy a juzgar eso, no pudieron seguir viviendo con su esposo y le ponen un amante, un padrastro a los hijos. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuántas violaciones? No todos, pero cuántas violaciones de niñas, de niños, asesinatos. No está loco un mundo así. Esa gente no sabe que, mejor dicho, esa gente no sabe que la palabra de Dios condena eso. ¿Sí? No sabe. Entonces, ojo, no hay ninguna locura en leer la palabra de Dios. Sí hay que leerla, pero ojo también en la doctrina correcta, no interpretarla por cuenta propia. Hoy en día, gracias al internet, tenemos todas las ayudas que ustedes quieran para ir por el camino correcto y no salirnos tampoco de lo que es.
Sí. Día a día la sociedad está en un caos. Que los jóvenes que vienen y de los que están ahorita están totalmente desviados, tienen una forma de ver la vida desde otro punto de vista, erróneo, ¿cierto? Porque tienen ese vivir de la humanidad total, ¿cierto? Y deja de lado la parte ética, moral, espiritual. No los prepararon para lo bueno, No como los decía. preparan. Y es que Y el mundo los prepara para lo malo. no es tanto los jóvenes los que están fallando, lo digo son los padres los que están fallando, porque se dedicaron a eso que usted decía hace poco, a trabajar, y no al tiempo de la familia. No, pero nosotros todavía estamos mucho más mal, porque yo conozco muchos papás que en vez de enseñarle la palabra de Dios a los hijos, le enseñan a que fume, a que tome alcohol, a que vaya a prostíbulos, y eso es tremendo. Se convirtieron ¿Sí? en supuestamente amigos. Dejaron de tener ese rol de padre y entonces no, es que yo prefiero ser el amigo de mi hijo. Y entonces me voy con él, comparto con él, me voy de rumba, o sea, se volvió adolescente, se le olvidó que era el padre. Y no ha descubierto que lo mejor para el hijo es Dios. Exacto. Y como está metido en el mundo y siente que el mundo es lo mejor, pues quiere que su hijo tenga eso, que él también, eso uno no va a dar lo que no tiene. Entonces, mis queridos hermanos, espero que nosotros empecemos a ser responsables, que no nos dé miedo trabajar con los niños, con nuestros hijos, sobre la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En serio, de verdad que tenemos que empezar a trabajar con eso, y seguramente que el día de mañana tenemos una sociedad mucho mejor. La pelea va a ser brava, porque va a ser brava. No digo, yo no estoy diciendo que todo está perdido, pero sí estamos viendo cosas muy tremendas, pero hay que darle, seguir adelante y trabajar. ¿Estamos? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muchas gracias, Dios los bendiga.